En primer lugar os tengo que decir que Derecho al Corazón lo que hizo fue catalogar al programa de Jorge Javier, como digo, Cuentos Chinos, como un cajón desastre. Cajón desastre, entiendo, por un poco el batiburrillo ahí de secciones un poco rápidas, atropelladas y sin sacarle el máximo partido. Todo eso, desde luego, bajo mi criterio y por lo que entiendo, si ellos lo catalogan como cajón desastre, pues un poco vamos en la misma línea, ¿no? Bueno, os tengo que decir que hizo mención, creo que fue Iván, al alegato que en su momento, en el primer día, hizo en Cuentos Chinos Jorge Javier Vázquez, ese en el que explicaba que durante su convalecencia, su baja médica, ya sabéis que estuvo apartado durante mucho tiempo del Sálvame y de sus programas habituales, hasta que desapareció, y poco después de desaparecer el último programa, que fue el Deluxe, automáticamente se fue recuperando y ya pudo desarrollar el piloto de este programa, ¿no? Que al final ha visto la luz, como veis. Bueno, pues él fue quien contó en su primer programa que durante su baja médica había visto la luz, había llegado a la conclusión y que, ojo, podría saber quién había sido quizá el artífice de que todo aquello se desarrollara como se desarrolló, el final del Sálvame, el final del Deluxe y, en fin, el final de una era, el final de la era de la fábrica de la tele, si no del todo, sí a grandes rasgos, ¿eh? Bueno, pues al final hizo mención a ese alegato. Pacoli, muchísimas gracias por renovar por hacerte miembro. Muchas gracias por subirte al nido, de verdad. Bueno, al final lo que hizo es eso, hacerse eco de lo que había dicho Jorge Javier en ese primer programa, pero, ojo, porque destacó un detalle. Iván resaltó una cosa. Jorge Javier había hecho acopio de toda su imaginación y creatividad y había llegado a la conclusión de que del final de sus problemas, tenía nombres y apellidos. Pero, ojo, no lo iba a decir. Es decir, Iván tachaba de cobarde con todas las letras a Jorge Javier Vázquez. Y aún más, no solo lo tachó de cobarde, sino que hizo una diferenciación muy clara. Diferenció cuando habla de su estatus hacia arriba a cuando se dirige a los que están a otro nivel de su estatus. Es decir, cuando habla de los de arriba, habla genéricamente, sin nombrar, sin decir, y aquí la dejo caer y el que se sienta aludido que tome la palabra, ¿no? Sin embargo, cuando habla de colaboradores, o en este caso, mejor dicho, de invitados, o incluso podríamos decir de invitadas, porque hizo mención a Olga Moreno, hizo mención a Olvido Hormigos, en fin, hizo mención a unas cuantas invitadas, o ni siquiera invitadas, porque a ver cuándo habéis visto en los últimos tiempos allí a Olga o eso, ¿no? Bueno, pues al final no se dirige igual cuando habla hacia un lado, hacia arriba, por ejemplo, que hacia abajo. Y por eso precisamente lo calificaba de cobarde. Además, lo dijo en varias ocasiones y muy enérgico. Iván lo tiene clarísimo y no dudó al respecto en decirlo, ¿eh? Sí que es verdad que había tenido palabras feas, que había tenido momentos horribles, que había tenido acciones difícilmente justificables en un plato de televisión, ni fuera, pero bueno, estamos hablando de lo que estamos viendo el público, que es en un plato de televisión, que sabía tener palabras duras, difícilmente quizá encajables, ¿no? Pero como digo, hacia los de abajo. Nunca, ojo, nunca con los de arriba. Se repite de nuevo, Iván. Cobarde. Ese era su mantra, ese fue su mantra durante la primera parte, como os digo, del directo, que iba hacia Cuentos Chinos, en especial hacia Jorge Javier. Sí que deja claro que a todas estas personas con las que ha tenido estas actuaciones, estos momentos y ciertas palabras,
a esas personas, dijo Iván anoche, atención a esto que os voy a decir, que les había abierto una vía penal. Ahí queda eso. Ahí queda eso, ¿eh? A esas personas a las que, digamos, les se había dirigido de cierta manera, les había abierto en su momento una vía penal. De cualquier manera, y a día de hoy, en la televisión sigue, es lo que él dijo. Y él sigue, pero muchos de ellos ya no están. Y atención, porque claro, no se refiere a directores y colaboradores. Se refiere, Iván se refería a técnicos, a operarios, a todos aquellos que están detrás de las cámaras que sin comerlo ni beberlo, nunca mejor dicho, se han comido, tal como dijo Iván, o según dijo Iván, un ERE o en el paro están, o véase cada uno su situación, ¿no? Al final apuntaba una cosa, y quizá que es lo peor, que precisamente él es quien les podría haber llevado a esta situación. Así que en este punto, ¿qué queréis que os diga? En este punto es muy interesante lo que aportó David. David, ya sabéis, es el compañero abogado también junto con Almudena e Iván. Y es que cuando empieza un programa, esto que os voy a contar ahora, de verdad que no puedo estar más de acuerdo con David. Cuando empieza un programa, se sobreentiende, o lo normal sería, que un presentador, en este caso, empiece con positividad, con buena energía, con buenas vibras, con buenas intenciones, desde la positividad y desde la buena sintonía, la buena onda. Pero ojo, ¿es esto lo que hemos visto estos días? Pues ¿qué queréis que os diga? Si hacemos mención a la carta de Pablo Motos, pues no me lo parece. Si hacemos mención a que el primer día tuvo para compañeros a los que les dijo o les dedicó ciertas palabras como si no, que menudo aburrimiento, deberían estar en la cárcel. Ciertas cosas que están fuera de lugar y que, como bien dijo David, qué necesidad a la hora de que todo esto, de poner un programa en marcha, ¿no? Esto no es una manera de empezar. Siempre hay que empezar con positividad, con buena sintonía, sumando, pero no restando. No restando. ¿Qué necesidad tiene? Como decía, ¿qué necesidad tiene de mirarse en otros? Entiendo que se refería a la carta a Pablo Motos. ¿Qué necesidad tienes tú de mirarte en otros? Che, tú, con tu programa adelante y a luchar por tu público, por aquellos que te van a seguir o que podrían seguir. Pero ¿qué necesidad tienes de mirarte en otros, no? No parece ser que es lo que haya hecho Jorge Javier, empezar con esa buena sintonía, sino al contrario, parece que empezaba destapando la caja de Pandora. Para ti esto, para ti lo otro. Ya sé por quién ha acabado mis programas, tiene nombres y apellidos, aunque no los dijo, quizá estaban en otra situación. A Pablo Motos la cartita, a los compañeros del verano que tenían que estar en la cárcel. Estas son maneras de empezar. De verdad son estas las formas. Pero ojo, que no se le olvida a nadie que es que la cartita a Pablo Motos la publicó él en sus redes sociales, pero es que Mediaset la compartió en las suyas. Ojo, que aquí quizá es donde veo yo la desfachatez más absoluta, desde mi humilde opinión, siempre, claro. ¿Qué queréis que os diga? Al final lo que hace es rebuscar en el baúl de los recuerdos a ver quién ha tenido la culpa de. Innecesario todo esto, innecesarios todos estos reproches y todas estas exposiciones y todos estos señalamientos. ¿De qué sirve todo eso para empezar un programa? Al final, lo que decía David, que lo resumía en una sola frase: ¿qué necesidad tiene de reflejarse en otros? Hasta ahí. Para mí esa es la frase clave de cómo ha empezado Jorge Javier. Pero bueno, al final, independientemente de que sea Alejandro Salen quien lo coloque allí, que eso es al final lo que se dijo, independientemente de que sea él o no quien lo coloque ahí, o que un consejero delegado sea quien decida, al final, quien tiene el poder del resultado es la audiencia. Una audiencia
y me repito después de todos estos días, que ya está hablando.